Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Un día más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Soy Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Inauguramos una nueva temporada de este programa, estamos en septiembre de 2019, la cuarta temporada ya, y en esta ocasión vamos a conocer un nuevo proyecto empresarial que se está desarrollando. Se trata de YouCheck, una plataforma que pone en contacto a periodistas y a expertos en diferentes materias. A los periodistas les ofrece la posibilidad de ampliar sus fuentes y los expertos pueden aumentar su visibilidad en los medios de comunicación. Para conocer un poquito más el proyecto en profundidad, pues he invitado a su fundador, Lorenzo Marini. Bienvenido a Escuela de Periodismo, Lorenzo. Buenos días, Buenos encantado. días. No sé si lo he definido bien. Hablaba de una plataforma que pone en contacto a periodistas y expertos. Cuéntanos un poquito en qué consiste YouCheck y cómo surge la idea de esta plataforma, si lo he explicado yo bien. Sí, no, lo has explicado muy bien. YouCheck es una plataforma que, como tú dices, pues está dedicada a poner en contacto profesionales del periodismo, profesionales de comunicación y expertos en varios sectores. Ujú. Básicamente es una plataforma dedicada a conectar medios de comunicación con el conocimiento que buscan para redactar sus artículos o crear sus contenidos. Y al otro lado, para ayudar a todos aquellos que tienen esta información pues a tener acceso a los medios. La plataforma, ¿cuánto tiempo lleva funcionando? ¿En qué fase estáis y cómo surge la idea de crear este proyecto? Vale. Te respondo por partes, pues son como tres respuestas Sí. distintas. La plataforma, tal y como está ahora, es una plataforma de preguntas y respuestas que Ujú. lanzamos, digamos, como prototipo para entender si de verdad hacía falta lo que a nosotros nos parecía que interesaría a los periodistas, pero siempre hay que probarlo, ¿no? Entonces, lo que lanzamos en noviembre del año pasado fue una plataforma muy sencilla de preguntas y respuestas en que la gente se puede registrar como periodista que busca información o como experto que puede contestar preguntas. La lanzamos, esto pues en noviembre ya se lanzó y en diciembre se mejoró, con unas pequeñas mejoras que hicimos cada algún mes. Y ya tenemos registrado unos miles de usuarios, unos 1000 usuarios, de los que 400 son periodistas. Ujú. Y digamos a través pues, del interés que se suscitó, pues empezamos a trabajar desde las oficinas del Colegio de Periodistas y digamos hemos ido evolucionando el concepto. Luego de ahí, escuchando un poco nuestros usuarios y también viendo quiénes eran los usuarios que venían, decidimos ampliar el concepto y estamos trabajando ahora en una nueva versión de la plataforma que lanzaremos pronto, que incluye el rol del profesional de la comunicación, el rol de aquellas personas que profesionalmente ya se dedican a conectar periodistas y creadores de contenido por un lado y expertos por el otro. Entonces nos referimos a los departamentos de comunicación de universidades, empresas o casas editoriales o directamente agencias de comunicación, relaciones públicas, comunicación corporativa que se dedican a este tipo de conexión. Vale, si quieres, luego profundizamos un poquito más en cómo funciona, qué tipo de periodista se da de alta, la plataforma empieza a utilizarla, qué tipo también de experto y cómo es el proceso. Pero me ha interesado un poquito, si te parece bien, que desarrollemos esa primera fase que me contabas. Lo tenéis ahora como me decís que lo habéis lanzado en noviembre del año pasado y me hablabas de un prototipo. Tú eres periodista, vienes del mundo de la empresa para ver cómo, porque Sí. dentro de este programa, dentro de Escuela de Periodismo, nos interesa mucho conocer los proyectos empresariales lanzados por periodistas o que están relacionados con el periodismo. Entonces, un poquito me gustaría Claro. profundizar en ese aspecto. Claro, me voy un poco atrás. Bueno, yo vengo de estudios de comunicación, como habréis notado por el acento, soy italiano y en Italia no hay el grado de periodismo como tal, como lo hay Ujú. aquí en España, no existe. Yo vengo de casi la primera generación que se formó en aquellos estudios que se llaman ciencias de la comunicación, una facultad y un ciclo de estudios que en Italia creó el mismísimo Umberto Eco, Ujú. que está muy centrado en la comunicación en sentido más amplio. Entonces sí que estudié periodismo, pero no estudié de periodista. O sea, estudiamos periodismo dentro de un proceso de estudios más humanístico Sí. relacionado con la comunicación. Luego vine a estudiar comunicación aquí en España también y digamos que siempre trabajé relacionado con el periodismo. Hice prácticas de periodista después de hacer un posgrado de periodismo digital
pero no soy periodista en el sentido, nunca he sido, he trabajado en la parte del creador de contenido. Donde sí que he trabajado ha sido mucho año en el departamento de comunicación de un think tank inglés que se llama European Council on Foreign Relations, y ahí estaba, pues esto, en el departamento de comunicación, trabajando el día a día con periodistas que nos venían a buscar, porque nosotros teníamos una cartera de expertos de política internacional muy amplia. Entonces, pues mi primer trabajo de becario era contestar el teléfono y busco un periodista, busco un experto de Rusia para comentar la última declaración de Putin. Pues yo trabajaba mucho a escuchar lo que necesita el periodista y buscarle en nuestra cartera de expertos cuál era el mejor. Ponerlos ¿Vale? en contacto uno con otro. Exacto, exacto. Hacía este trabajo de departamento de comunicación, que es al que me refería antes, ¿no? Pero luego, digamos, trabajé muchos años ahí, toqué mucha tecnología, porque también soy como desarrollador web junior, y digamos que mi grande pasión siempre ha sido un poco el tema a nivel más casi académico-teórico, de cómo la desinformación está, ¿no? Como digamos, la manera en que se difunde la desinformación ha cambiado en la era digital. Entonces, con mi primer inversor, que es mi primo, que también pues, trabaja en tecnología, hace 3 años decidimos que, bueno, la idea era crear una tecnología para luchar contra las fake news, el primer paso que dimos, y lanzamos una plataforma colaborativa de fact-checking colaborativo. Aquella plataforma también se llamaba YouCheck, y bueno, fue también un experimento interesante, nos conectó con muchos fact-checkers, sobre todo en Italia, pero bueno, no tenía modelo de negocio y no conseguimos la atracción que buscábamos. Lo que sí aprendimos de ahí era cómo veíamos como aquellas personas que nos podían, porque la idea era verificar información todos juntos, ¿no? Y veíamos como aquellas personas que podían colaborar en la verificación de información, expertos sectoriales, ¿no? Médicos cuando hablamos de salud, ingenieros cuando hablamos de temas técnicos, pues no les costaba mucho encontrar el tiempo, hasta dentro de nuestras propias conexiones personales, para dedicarse a verificar la información. Y de ahí un poco mutamos el concepto y dijimos, ¿cómo podemos hacer que todas esas personas que tienen estos conocimientos tengan la motivación de llevarlos a aquella esfera de conocimiento y educación pública que es los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para llevar todo este conocimiento hacia la información pública, ¿no? Y sobre todo en un momento como este, en que, digamos, sabemos que los periodistas pues trabajan bajo presión, con poco tiempo de verificar información, con una infoxicación en sus buzones de entrada, que casi no usan el email, ¿no? Entonces fue como ¿cómo podemos dar una vuelta para usar la tecnología para facilitar este proceso? Y de ahí, también gracias a una incubación que hicimos en el proyecto en Barcelona Activa, que es un servicio que hay en Barcelona de ayuda a startups y proyectos empresariales, pues le dimos la vuelta y empezamos con la idea del prototipo. O sea, vamos a ver si estos expertos, si les decimos que el que le hace la pregunta es un periodista y que su respuesta se verá en un medio de comunicación con su nombre y el de su universidad, empresa o lo que fuera, pues si tienen más motivación para contestar. Y vimos que sí, porque la verdad que nuestros expertos, salvo en raras ocasiones, suelen responder a todas las de nuestros periodistas. Entonces, y luego, pues por otro lado, sí que seguimos trabajando con el tema de las fake news y desinformación, pero los separamos. Yo soy parte de un proyecto que se llama Verificat, también, que es un proyecto contra la desinformación aquí en Cataluña. Entonces, por lo que veo, pues ese primer proyecto sirvió un poco para poner las bases, para ir viendo cómo estaba el mercado y para detectar lo que me has comentado de una necesidad que creíais que había en el mercado. Empezáis con este prototipo, con YouCheck, que ahora me decías hace un ratito que va a evolucionar en un futuro breve. ¿Y cómo funciona? Es decir, ¿qué incentivos tiene un periodista para darse de alta en la plataforma y también un experto para registrarse? Porque, bueno, los periodistas suelen trabajar con algunas fuentes, suelen tener sus propios contactos. ¿Cómo es esa vuelta para que les sirva tanto a un lado como a otro? Bueno, para empezar, déjame decir que una cosa que me he dado cuenta en este año de trabajar con periodistas es que los periodistas suelen trabajar de forma muy distintas los unos y los otros. Sí. O sea, los periodistas al final, el periodismo me doy cuenta que es un trabajo bastante atomizado, en que se trabaja menos de equipo y más de forma individual y cada uno pues construye, ¿no?, su metodología de trabajo. La gente suele tener fuentes,
sus propias fuentes, pero bueno, yo creo que hay un espacio en que, del trabajo de periodista en que estas fuentes tienes que buscarlas. Nadie sabe la carrera de periodismo y empieza a trabajar con una agenda de fuentes muy amplia, ¿no? Ujú. Entonces, pues digamos que en primera línea es muy útil para estos nuevos periodistas que se acercan a buscar, pues, a construir su agenda, empezarse la profesión. Es una forma de, en vez de llamar, digamos, a esta universidad o a esta universidad, saber que en un sitio llegas a muchos receptores, ¿no? Que te puede contestar este email, esta pregunta, petición que mandas, llegará a algunos departamentos de universidades, a alguna agencia y a muchos expertos individuales que están ahí con el deseo de contestar. También es muy útil para periodistas que se cambian de sector, que es una cosa que en el mercado actual, donde hay tanto redactor freelance, periodista freelance, pues pasa mucho. Tenemos periodistas de largo recorrido que igual han escrito de un tema durante todas sus vidas, pero por reestructuración de la redacción le empieza a tocar escribir de temas en que no tienen esta agenda y entonces pues vienen a nosotros porque nosotros tenemos expertos de un poco cada tema, ¿no? Y al final, pues yo creo que llega a ser útil a cualquier tipo de periodista que está buscando o una respuesta muy específica, una pregunta muy específica, o que quiere ampliar su agenda de contactos porque igual está usando demasiado las mismas fuentes, que también acaba siendo una forma, ¿no?, un poco de comunicar repetitiva, o que sencillamente pues quiera conocer a nuevos expertos y ampliar pues que es su agenda. Y el incentivo viene obviamente de que es un sistema rápido, es un sistema completamente gratuito para periodistas y seguirá siéndolo. Nosotros, o sea, en este sentido cuidamos mucho al periodista y a esto se le van a añadir, pues luego te los contaré, pues más incentivos en la nueva versión que lanzaremos. Cara a los expertos, depende del tipo de experto. Hay varias razones por qué un experto quiera trabajar con periodistas. Hay expertos que quieren participar porque sienten que es parte de su deber, ¿no? Como siendo personas con conocimiento, pues de compartir sus conocimientos, pero los hay que por la misma razón y dando igual de buena respuesta lo hacen porque están construyendo una marca personal, porque han empezado una actividad y quieren dar a conocer esta actividad, o a veces hay expertos que no vendrían a contestarnos directamente, como en el caso de mucho académico, pero tenemos apuntado igual al departamento de comunicación de esta universidad que sí que tiene un retorno de poner el nombre de la universidad en los medios, ¿no? Entonces, por esto nos dirigimos tanto al departamento de comunicación, porque a veces son aquellos que se ocupan de decir, mira, hay un periodista con esta necesidad, yo tengo este experto y yo voy a gestionar que este experto conteste a este periodista. De poner en contacto a una parte con la otra a través del gabinete de comunicación. Entiendo perfectamente entonces el beneficio para el periodista, que si me permite lo resumiría como que lanza en una botella una pregunta a un océano, pero no un océano amplio, sino un océano cualificado en el que puede recibir respuestas cualificadas de gente experta en la materia que está preguntando. Pero por la parte del experto, ¿vosotros hacéis algún tipo de verificación para que la gente que se registra como experto en una materia pues realmente tenga ese conocimiento? No sé, lo vinculáis con LinkedIn, ¿lleváis algún tipo de fact-checking, como me decías antes, para comprobar que esas personas que se registran como expertos en vuestra plataforma realmente tengan un conocimiento serio de la materia? Sí, nosotros partimos de la idea que este es un trabajo compartido entre nosotros y nuestros usuarios periodistas. Nosotros comprobamos que los perfiles pues, trabajen en el sector que ellos comentan trabajar. Normalmente, digamos que si al apuntarse no nos dan información, aunque sea uno LinkedIn, redes sociales, páginas web personales, no les dejamos contestar a las preguntas, les desactivamos el perfil hasta que nos dan esta información y digamos este es el primer paso que hacemos nosotros, ¿no? Y luego hay un segundo paso en que los periodistas cuando reciben las respuestas, pues las respuestas van obviamente con una información de perfil y ellos son aquellos que deciden pues cuáles respuestas utilizar o si este perfil, pues aparte que, no sé, porque yo puedo decir siempre un ejemplo, ¿no?, de gente que trabaja en inteligencia artificial y se apunta como experto de inteligencia artificial, nosotros comprobamos esto, les dejamos pasar, pero luego dan respuestas, pues no sé, que pueden ser no tan interesantes o que pueden ser hasta autopromoción, pues ahí los periodistas nos ayudan, digamos, a este trabajo de
tienen unos botones para bloquear usuarios, para dejarnos saber cuando no están contentos con la actitud de un experto. Lo bueno es que este es un paso que ellos pueden hacer bastante rápidamente, ¿no? Suelen recibir varias respuestas y centrarse en las buenas. Y entonces, claro, por un lado tiene lo bueno de que sabes que quien te contesta quiere realmente hablar contigo, y por el otro, pues sabes que, que puedes decir, no, oye, este experto, no. Y obviamente la nueva versión, donde entran los departamentos, pues gran parte de este trabajo lo harán los departamentos mismos, ¿no? Si el departamento de una universidad te pasa un experto, pues este trabajo se entiende que ya lo están haciendo ellos. Que ya ellos han seleccionado a la gente que está predispuesta a comunicar o a ser, bueno, pues divulgador, digamos, en su materia y a colaborar con los medios, y que, bueno, pues avalado por, como decías, por la universidad, pues ya tiene ese prestigio. Otra pregunta que me decías que por lo que los propios periodistas hacen de filtradores, y si me permites así la pregunta, porque os ayudan a decir si una persona, bueno, pues está respondiendo de una forma adecuada, como decías tú, sirve para autopromoción. El servicio, me decías antes, para los periodistas es gratuito. Veo que lo que tenéis hasta ahora es totalmente también gratuito, me parece, para los expertos. Hasta ahora sí. ¿Cómo, una vez que ya habéis detectado, pues eso, la necesidad de lo que hablábamos, el proceso un poco de la necesidad que habéis detectado que, bueno, pues tenéis una base de usuarios importante, vais a dar otro paso? ¿Cómo es la financiación del proyecto? ¿Tenéis plan de negocio? ¿Cómo lo vais a enfocar? Porque para la siguiente fase, para la supervivencia del proyecto. Claro, pues realmente digamos, este cambio de producto que hicimos está enfocado a ofrecer un servicio más amplio y también a que sea un servicio donde podamos tener clientes, no solo usuarios, ¿no? En este sentido, pues digamos que seguimos un poco el track de dónde se gasta este dinero, ¿no? Entonces, obviamente, ni hay dinero entre los periodistas, ni era nuestra intención hacer pagar a los periodistas. Por el otro lado, claro, ¿cómo hacemos para que estos expertos que quieren colaborar puedan colaborar, pero algunos que lo usan para, digamos, promocionar un branding, una marca personal o una institución, una universidad, una empresa, un centro de investigación, pues estos que sí que tienen un incentivo para pagar, pues ¿cómo hacemos para que esto funcione y ellos paguen? Entonces, digamos que creamos una nueva versión que, como te decía, funciona para departamentos de comunicación, para agencias, en que lo que es el rol del administrador, esta persona que ve las oportunidades mediáticas y busca expertos, esta persona que crea la red entre periodistas y expertos, que es gente que suele pagar o estar pagada, digamos, para hacer este trabajo, pues que una parte de este servicio, de este dinero que se mueve en esto que es comunicación corporativa, si quieres, se vaya a un servicio que les hace ganar tiempo y acceder a más oportunidades. Y esta es un poco la nueva versión. Tenemos un servicio de suscripciones para que digamos, crece desde un servicio más pequeño de 50 euros al mes para pequeñas consultorías, por ejemplo, hasta un precio más alto de 250 euros al mes, que ya está dirigido a escuelas que trabajan de varios temas, universidades, agencias que trabajan más a 360 grados, a través del cual digamos, los departamentos de comunicación pueden acceder a estas preguntas, pasárselas a los expertos y al mismo tiempo pueden ellos contactar con periodistas activamente, siempre y cuando el periodista haya dado su consenso a recibir información. Hicimos un survey preguntando a nuestros periodistas si estaban interesados en recibir propuestas de temas, comunicación de departamentos y notas de prensa. Nos dijeron la mayoría que sí. Y entonces, pues hemos creado este nuevo canal de comunicación interno a la plataforma. Entonces, lo que pasará desde el mes que viene, que un periodista podrá recibir notas de prensa o propuestas de temas muy segmentadas según las palabras claves que él elija o que ella elija. ¿Vale? Entonces, así digamos que evitamos que este inbox, este buzón dentro de la plataforma se convierta en el spam, que es el email regular del periodista, porque claro, no le aportamos nada. Y sencillamente, pues un periodista puede decidir, pues yo sí quiero recibir notas de prensa solo de las universidades, solo de ciencia o solo de tecnología, solo que incluyan la palabra inteligencia artificial, ¿no? Y digamos que entonces de esta manera acota mucho. Y por el otro lado, el departamento de comunicación, cuando envía sus propuestas, sabe que al otro lado está alguien muy interesado
en lo que le quiere decir. Entonces, digamos que intentamos trabajar contra esta infoxicación también que hay en la forma de hacer comunicación y en relaciones públicas hoy en día. No, desde luego, y la infoxicación que tú comentas de los gabinetes de comunicación en el sentido amplio, la comunicación corporativa en el sentido amplio con los periodistas, que los periodistas o los redactores que estamos en activo y que estamos en una redacción, sufrimos día a día, ¿no? De recibir y de verte inundado el email pues con, bueno, centenar, y sin exagerar nada, que centenares Sí, sí. de notas de prensa al día que no te interesan lo más mínimo. Entonces lo que entiendo es que estáis haciendo los propios periodistas hacen el filtrado por etiquetas de sus temas de los que les interesan, y además que pueden ir cambiando con el tiempo. Lo que pueden hacer es recibir esa información y además según vayan cambiando sus intereses o en el reportaje en el que estén trabajando, ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí le damos a dos puntos. Por un lado, que es contraproducente para los mismos gabinetes de comunicación empezar a enviar email a periodistas que no están interesados, porque al final, ¿qué pasará? Que te bloquearán y que perderás potencial. Cuando sí tienes la noticia que les puede interesar, pues ya no te escuchan porque ya no te leen, ¿no? Uh-huh. Entonces, este filtraje es mejor para todos. Y por el lado, desde la perspectiva del periodista, como tú dices, pues claro, cuando un periodista cambia de interés, ahora está trabajando un tema, ahora otro, o un periodista cambia directamente de rol dentro de una redacción, pues puede actualizar sus intereses y sus preferencias. Nuestra idea que esto nos lleve pues, a tener una de las bases de datos más actualizada y aparte, encima de esto nosotros queremos construir, porque tenemos digamos, a través de una beca que nos dio el Google D&I, el Google Digital News Initiative, construimos una serie de algoritmos de contenido que queremos y estamos buscando financiación para poder aplicar a este proceso y aumentar de forma inteligente, a través de inteligencia artificial, el matching entre las preferencias y las costumbres de un periodista y los contenidos que puede relacionar. De momento es manual, pero bueno, ya el tipo de filtraje es bastante alto, porque puedes decidir por tipo de sender, como se dice, de enviador, digamos, que puede ser, pues, dice, no quiero recibir agencia, o solo quiero recibir agencia, o no quiero editoriales. Localización geográfica y, como te decía, las palabras claves. No te he preguntado antes, la temática entiendo que es cualquier temática o está restringida a economía, tecnología o simplemente, bueno, pues hacéis cualquier tipo de temática en la que pueda estar interesado un periodista y también pues las universidades, gente de comunicación corporativa con la que habéis contactado. No, es muy buena pregunta porque fue una de nuestras dudas al principio, ¿no? Nos lanzamos como un servicio de 360 grados o no intentamos hacernos fuerte en un argumento, ¿no? En una temática y de ahí crecer. Al final optamos por los 360 grados porque pensamos que realmente podía ser interesante para cualquier tipo de periodismo y el otro lado, claro, cuando tienes entre tus usuarios un departamento de comunicación de una universidad que puede contestar, una universidad generalista que te puede contestar a muchísimos temas distintos, pues vale la pena trabajar estas conexiones en varias áreas. Sí que hemos siempre intentado centrarnos en lo que nosotros llamamos un poco el día de medios y conocimiento, o sea, siempre hemos intentado trabajar en sectores de conocimientos más del interés público, entonces, pero realmente no nos cerramos, ni hemos cerrado nunca la puerta, que si mañana viene un blog de running haciendo preguntas sobre las mejores cosas que hacer cuando vas a correr, pues al final nos gusta abrirlo. De hecho, creamos que podemos crear conexiones con sentido hasta, ¿no? en este campo. A veces una pregunta que no te espera como esta, pues te contesta una psiquiatra con consejos para tu propia salud y puede ser muy interesante. Servicio parecido al nuestro, sobre todo en el mundo anglosajón, han intentado hacerse sobre todo, porque había más pasta, ni más o menos, había más dinero, con el tema del posicionamiento y del brand. Nosotros empezamos por otro camino, pero estamos a 360 grados, no nos cerramos a nada, pero estamos muy orgullosos de haber empezado yendo a buscar las universidades y no quienes estaban pues, necesariamente vendiendo un producto o una marca. O una marca, vendiendo su propia marca, ¿no? Como también lo que se ha convertido un poco LinkedIn, que te contactan, o a los periodistas nos contacta mucha gente para intentar colocarnos pues, su libro, su producto, su último estudio, su última investigación, Claro. ¿no? Claro, y ahí le has dado, porque si LinkedIn te permitiera filtrar cuáles de estos perfiles te interesan o tuviera una inteligencia artificial que te diga, mira, de estos perfiles que me quieren contactar para proponerme su último libro, me interesa solo este tipo de perfil Claro. y este tipo de libro, entonces sería útil. Entonces, en cierto sentido, queremos ser un poco un LinkedIn, pero en el sentido bueno, ¿no? Que esté diseñado para este tipo de comunicación, entonces intente excluir a largo plazo pues, todas estas comunicaciones inútiles y ayude a hacer el match
entre lo que busca el periodista y lo que busca pues la persona que tiene esta información. Pues oye, perfectamente explicado, perfectamente contado. Si me permites, tú que tienes, pues eso, esa experiencia, que vienes del mundo del periodismo, que estás ahora desarrollando un proyecto empresarial, ¿qué recomendaciones darías? ¿Cómo, viendo tu trayectoria, qué experiencias positivas has sacado y negativas también? Pero ¿cuáles serían las recomendaciones para un periodista? Estamos en una época que cada vez más los periodistas, por unas razones o por otras, por decisión personal o por la situación del mercado laboral, se ven abocados, en unos casos o en otros deciden montar o probar a montar su propio proyecto empresarial. ¿Qué recomendaciones darías para alguien que quiera montar su propio proyecto empresarial relacionado con el periodismo? Es una pregunta muy difícil porque nosotros justamente hemos estado trabajando sobre todo en la, digamos, ¿no? No en la creación de contenido. Y yo creo que la mayoría de los proyectos empresariales que salen del de periodismo y de periodistas ahora están muy enfocados a la creación de demás contenidos, que me parece una cosa muy interesante. O sea, no voy a hablar en contra de ello, porque la verdad que siempre hay que experimentar con nuevos formatos y nuevos contenidos, pero yo creo, y entonces más que, me perdonarás porque no voy a dar un consejo No, muy sí, 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 sino perfecto. una reflexión. Yo creo que estamos en una fase en que es mejor encontrar la manera de comunicar menos y mejor que comunicar más. No creo que estamos en una fase donde hagan falta necesariamente muchos nuevos canales, aunque a veces son necesarios para comunicar, por ejemplo, con nuevas generaciones y faltaría más, sino yo creo que y espero que se vaya a volver a premiar mucho la calidad y la profundidad de los contenidos. Por ejemplo, pues yo estoy trabajando en otro proyecto con una agencia de periodismo de datos que se llama Storydata, que son unas periodistas pues, muy capaces y hacen unos trabajos fantásticos. Y claro, el periodismo de datos es mucha dedicación, pocos trabajos bien hechos, pues, pero les está yendo muy bien, por ejemplo. Yo creo que, bueno, en este sentido, el periodismo de datos es uno de los casos que nos enseña donde para hacer calidad una de las cosas, uno de los posibles caminos que se puede tomar hoy en día es estudiar las tecnologías nuevas que nos permiten hacer periodismo de formas nuevas. Entonces, por lo que entiendo, más calidad por encima de la cantidad, no tanto contenido, y sí utilizar herramientas tecnológicas y supongo que también me comentabas antes que tener experiencia o probar en el mundo empresarial, tener formación empresarial, ya sea pues eso, formándote o en determinados lanzaderas de negocio, incubadoras, conociendo ese ecosistema empresarial también es importante para tener esos conocimientos, para poner en marcha un proyecto que al final necesita de un plan de negocio, ¿no? Sí, esto digamos que es un consejo que ya extrapolamos a cualquiera que quiere lanzar un proyecto empresarial en forma de startup, ya no sea en periodismo con cualquier otro tema. Lo digo porque nosotros hemos pasado por allí, luego hemos tenido la suerte que han venido Google, ha venido Enisa, pero nos hemos visto en pasado muy cerca de decir, oye, tenemos que cerrar porque no sabemos cómo monetizar, ¿no? Y en general yo creo que hay que escuchar mucho a los que saben de lanzar proyecto empresarial y antes que empezar hay que ir a buscar mentorías, incubaciones y gente que y te van a decir, sí, vale, tienes una buena idea, pero tienes que hacer los números. Tienes que saber que esta idea va a funcionar, porque si no, el riesgo es esto, que trabajes mucho, mucho, mucho y luego no te salgan las cuentas y algo que hubiera podido funcionar no va a funcionar o aún peor, que haya estado trabajando en algo que luego te vas a dar cuenta que no habría podido ni funcionar. Entonces es muy importante pues, buscar consultoría, buscar ayuda y testear mucho el mercado y el interés para tu idea antes de lanzarte a desarrollarla de verdad. No, pues me parece tremendamente valioso esto que comentas, de que no solamente es una buena idea lo que triunfa, sino que esa idea hay que trabajarla, hay que testearla, como decías, hay que hacer esos prototipos, hay que rodearse de gente que conozca también el sector en el que estás trabajando, hablarlo mucho y como habéis hecho vosotros, lanzar un prototipo, testear, escuchar a lo que os dicen vuestros clientes o usuarios
y cómo vais a empezar a hacer una nueva etapa en este proyecto para sacarlo adelante. Pues Lorenzo, yo creo que por mi parte ha quedado perfectamente claro cuál es el proyecto de YouCheck y pues si quieres la forma de contactar con vosotros, también incluso para contactar contigo, tus redes sociales, donde estás activo, danos si quieres las coordenadas donde la gente que esté interesada en conocer vuestra plataforma o vuestro trabajo y probarla, pues pueda hacerlo. Sí, bueno, obviamente empezamos por nuestra página web, es www.youcheck.co, que no .com, .co. Estamos en Twitter, youcheck_es. A mí me encuentran en Twitter @ZLORINE, Florine. Es un poco complicado. Bueno, no te preocupes, luego dejo en las notas del programa y en el artículo en el artículo en la página web, pues en LinkedIn estamos, nos pueden escribir a nuestro email que es talkwith, como habla con en inglés, @youcheck.co, y obviamente si nos pueden apuntarse a la página y empezar a usarla y mandarnos el feedback, que siempre está muy bienvenido. Oye, pues Lorenzo, muchas gracias por estos minutos, por tu tiempo. Muy interesante el proyecto, conocerlo, cómo ha surgido, cómo está evolucionando, cuál es la siguiente etapa y bueno, pues estaremos atentos y si te parece dentro de un tiempo volvemos a conectar aunque sea un ratito para ver qué tal os va y qué novedades tenéis, que seguro que va funcionando bien, porque todo lo que sea filtrar el ruido de la información, como decías antes, yo creo que tiene futuro en esta sociedad que vivimos tan bloqueados por tanta información. Sí, encantados de volver a hablar más adelante. Muchas gracias a ti, Enrique. Muchas gracias, Lorenzo. Hasta luego. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos. Te invito, como hago cada día, a visitar mi web enriquebullido.com. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.